que hemos avanzado. ¿Qué fue lo último que hemos avanzado? Creo que la próxima era la que teníamos que avanzar. Funciones con números complejos, ¿verdad? Sí, auxiliar. Muy bien. ¿Con el ingeniero dónde llegaron? Entramos recién a funciones. Sí, R100. Bien. Está muy bien. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Se ve, sí. Muy bien. Entonces eso vamos a avanzar hoy día. Ya, funciones con números complejos. Así son preguntas, le cuento que esas preguntas que le estoy dando son preguntas modelo examen, que son de examen anteriormente que estaba. ¿Ya? Nos pide graficar en el plano W la función 2z más 3 menos 4i. Nos pide de graficar esa función. ¿Ya? Y para resolver esa pregunta, tenemos que tener una de las ecuaciones que teníamos arriba en la auxiliatura anterior. Elipse, circunferencia, parábola, hipérbola, lo que sea. Entonces, ¿cómo resolvemos esa pregunta? Primero, la z tenemos que reemplazarla en reales e imaginarios. ¿Ya? Entonces, la pregunta nos sale, W es igual 2z más 3 menos 4i. Reemplazo la z. La z es x más y, cualquier número complejo, que no sé cuál, pero es cualquiera. Genérico, x más y. Lo reemplazo y multiplico el 2 adentro. Me sale 2x más 2y más 3 menos 4i. Tomo reales juntos e imaginarios juntos. ¿Dónde tengo los reales? 2x menos 3. Imaginarios tengo 2y menos 4, ¿verdad? Ahora la función compleja W genéricamente es U más BI, genéricamente, donde U es la función real y W es la función imaginaria. ¿Bien? O sea, es la parte real y la parte imaginaria de la función. Por lo tanto, por igualdad de números complejos, sé que la parte real es igual a la parte real y la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, puedo darme cuenta que U es igual a 2x menos 3 y B es igual a 2y menos 4, ¿verdad? Entonces, vamos a la parte izquierda. U es igual a 2x más 3. Llevo el 3 al otro lado. Me queda U menos 3 igual a 2x. Pero nosotros, de los números complejos, sabemos que x es igual a r coseno del ángulo, ¿verdad? R por coseno del ángulo me da la parte real, o sea, x. Por lo tanto, reemplazo x con r coseno θ. En la otra parte, la parte imaginaria es igual a r seno el ángulo, ¿verdad? Por lo tanto, en la otra parte, en donde dice b es igual a 2y menos 4, llevo el 4 al otro lado, me queda b más 4 es igual a 2y. Y la reemplazo r igual a r seno el θ. ¿Bien? Ahora tengo esas dos ecuaciones. Hago la ecuación, puedo sumar la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado para dejarlo en la forma que tenemos en las ecuaciones anteriores. Vamos a la parte derecha. El primero al cuadrado, ¿cuánto? Lo siento, la parte izquierda, el primero al cuadrado es como decir u menos 3 al cuadrado. Y el segundo al cuadrado es b más 4 al cuadrado. Esto va a ser igual a la parte izquierda, 2r coseno al θ todo al cuadrado y 2r seno al θ todo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la parte izquierda no hago nada, pero en la parte derecha puedo tomar común 2r de las dos. Entonces voy a tener 2r al cuadrado común
y me queda dentro coseno al cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ, ya que el cuadrado le puede dividir una vez al 2r al cuadrado y el coseno al cuadrado. Y aquí 2r al cuadrado y el seno al cuadrado. Y tomo 2r al cuadrado común. Me queda aquí coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo. Y eso sabemos por geometría, por trigonometría, eso siempre es igual a 1. El seno al cuadrado más coseno al cuadrado de cualquier ángulo me va a dar 1. Y entonces me queda la ecuación justo de esa manera. ¿Esa ecuación de qué es? Es una circunferencia. Es una circunferencia. ¿Dónde qué tenemos el centro? Más 3 y menos 4. Más 3 y menos 4, muy bien. ¿Y radio? 2R. 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 Donde R aquí no es radio, R aquí es el módulo de Z. Por si acaso, R aquí es el módulo de Z. O sea, el doble del módulo de Z. Y esto, no, como les digo, es una función. Significa que no es una circunferencia una, sino es una familia de circunferencia donde tengo aquí el centro y puedo dibujar varias circunferencias. Entonces pones el centro y dibujas una circunferencia cualquiera y pones que el radio es igual a 2R. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a reemplazar, por ejemplo, Z es igual a 0 y 0. ¿Ya? Cuando Z es igual a 0 y 0, ¿cuánto sería la ecuación? La ecuación sería U más 3, o sea, prácticamente la circunferencia será ese punto. ¿Por qué? Porque cuando reemplazo R del 0 y 0, ¿cuánto es? El módulo del 0 y 0. Es 0. O sea, sería 0 más 0i. En este caso el módulo igual a 0, por lo tanto radio 0. El punto, ese punto, menos 3 y 4, pero radio es igual a 0. ¿Ya? Ahora yo no quiero reemplazar esta, voy a reemplazar i nomás, digamos. I. ¿Cuánto sería su módulo del i? ¿Cuánto sería el módulo del número i? O sea, z igual a i. ¿Cuánto sería el módulo de z? 1. Igual a 1. Por lo tanto, reemplazo r es igual a 1, será una circunferencia de radio es igual a 1. Por eso es una familia de circunferencias, no es una sola. Por eso se le dice una función, no es un número complejo, sino es una función de números complejos, o con números complejos. ¿Está bien? Entonces la pregunta para ustedes justo muere aquí. La ecuación es una circunferencia desde este centro y este radio. Nada más. Y le dibujan así. Dibujan el centro y radio cualquiera y pones el radio es igual a 2R. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Es una Ahí lo pregunta. elevamos al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál llevamos a claro, es que el radio se dan cuenta está llevado al cuadrado, de la ecuación ya está llevado al cuadrado. El radio es lo que está dentro del cuadrado, ese es el radio. Sí, sí. Sí, una pregunta. En la parte de arriba, ¿me lo puede mostrar un rato, por favor? Claro. Donde 1 es x, 2x menos 3, ¿verdad? En aquí abajo puso 2x más 3. En la pregunta es menos 3. Sí, tienes razón. Es más 3. ¿Te das cuenta? Aquí está el error. Eso aquí más. Eso no es menos, eso es más. Aquí está el error nomás. ¿Se dan cuenta? Aquí es más, y aquí es más, aquí es más, y aquí lo convertí a menos por error. Ahora sí está bien. Ya, gracias. De nada. Ahí está el error nomás. Bien. ¿Qué viene después? Otra pregunta. Eso se dan cuenta, era función, pero con coordenadas polares. Ahora función exponencial. ¿Ya? O logarítmica también.
porque tenemos que ocupar la función logarítmica. Eso es lo que aprendemos en el primer tema. Bien, nos dice la pregunta, W es igual al I llevado al 2 sobre 3 más 4I por I. Y nos pide graficar, o nos pide encontrar la ecuación real e imaginaria. Resolver nos pide prácticamente. Nos pide resolvernos. O sea, graficar no nos pide graficar, pero sí nos pide encontrar la función. ¿Ya? O resolverla. Simplificarla en reales e imaginarias. ¿Y cómo hacemos esa pregunta? El primer paso que tenemos que hacer, nosotros no podemos resolver I elevado a un exponente así. Entonces, la primera simplificación es acabar del exponente. ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos un logaritmo. Y si quiere, aquí recorrimos al logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, el logaritmo natural a los dos lados sería el logaritmo natural del W, va a ser el logaritmo natural del I elevado al exponente. Y como logaritmo natural, con sus propiedades, puedo bajar el exponente, sería 2 sobre 3 más 4i, todo por i, por el logaritmo del i, es igual al logaritmo del W. Ahora necesito, ¿cuánto es el logaritmo natural del i? Eso es algo que no lo sé, pero si se acuerdan en el primer tema, cuando vimos las funciones con números complejos, las operaciones con números complejos, sabemos que el logaritmo natural de un número complejo, el logaritmo natural del z, va a ser igual al logaritmo natural del módulo más pi por más theta más 2πk por i, donde k en ese caso vamos a reemplazar solamente con el 0, aunque ese puede ser varios valores, pero eso siempre lo vamos a reemplazar como k es igual a 0, ¿ya? Para resolver. Esa ecuación general, por si acaso, lo que les dije arriba, el logaritmo natural de cualquier número complejo va a ser el logaritmo natural del r más theta más 2πk, todo por i. Bien, tenemos que encontrar el módulo y theta, ¿verdad? ¿Y cuánto es el módulo cuando tenemos z? Es igual a 0 más i. ¿Cuánto es el módulo? Es 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, me va a dar 1, ¿verdad? Y luego, ¿cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es theta? Theta, como siempre hacemos, es la tangente inversa del opuesto sobre adyacente, o tangente inversa del imaginario sobre real. Imaginario es 1, real 0. Prácticamente, ¿qué ángulo que tiene tangente infinito o no tiene tangente? No existe tangente. Simplemente es el ángulo 90, ¿verdad? ¿Cuánto es el tangente del 90? Alguien voy a decir, ¿cuánto es el tangente del 90? Con su calculadora. No sale 0. Tangente del 90. No tiene solución. Exacto, porque es infinito, no tiene solución. Entonces, ¿cuál es el ángulo que su tangente es infinito? Ya sabemos que es el pi medio, o 90 grados. Y eso sería la solución. Si fuera menos infinito, sería menos pi medio, nada más. Entonces ya encontramos theta, y reemplazamos. El logaritmo del i va a ser el logaritmo del 1, el logaritmo natural del 1 es igual a 0. ¿Bien? Pi medio más 2pi por 0, eso igual sería 0. Todo por i. Por lo tanto, me queda el logaritmo natural del i es igual a pi medio por i. Esa sería la respuesta. Con esto voy a reemplazar en esa ecuación. ¿Se dan cuenta? Entonces volvamos a la ecuación principal que teníamos. 2 sobre 3 más 4, 3 más 4i, todo por i. El logaritmo natural del i sería pi medio por i, voy a multiplicar para acabar del denominador, lo voy a multiplicar por la conjugada. Sería 3 menos 4i sobre 3 menos 4i. Entonces vamos a ir simplificando arriba. Arriba 2 baja como está. I por i sale ya al cuadrado. Pi por i, lo siento, después el pi baja otra vez.
el paréntesis queda 3 menos 4i. ¿Se dan cuenta? 2i por i da i al cuadrado, pi baja, y el paréntesis baja 3 menos 4i. El denominador podemos hacerlo directamente. El 2 está como está aquí abajo, solamente lo pongo al otro lado, 2. Los paréntesis, si se dan cuenta, multiplicar un número con su conjugada sería directamente el primero al cuadrado más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Siempre cuando multiplicas un número con su conjugada, el resultado sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, todo en real. Entonces aquí tenemos, simplificamos, 2 y 2 se van, y al cuadrado es igual a menos 1, ¿verdad? Y ahora multiplicamos, entonces afuera tenemos menos 1 por pi, menos 1 por pi, menos pi. Puedo multiplicar el menos pi en el paréntesis. Menos pi por 3, menos 3pi. Menos pi por menos 4i, sería más 4pi por i. El denominador tengo 9 más 16, 25. Separo partes reales y partes imaginarias. Separo partes reales y partes imaginarias, me queda el menos 3pi sobre 25 más 4pi sobre 25 por i es igual al logaritmo natural del W. Hasta ahora no encontramos W. ¿Qué encontramos? El logaritmo natural del W. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, para acabar del logaritmo natural, hacemos la inversa. Llevamos todas esas ecuaciones e llevado a ese valor. Por lo tanto, sería e elevado al logaritmo natural del W, va a ser igual e elevado a todo ese valor que tenemos, menos 3pi sobre 25 más 4pi sobre 25 por i. Y e elevado al logaritmo natural al decir e elevado al logaritmo natural del W, es igual directamente al W, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, auxiliar. Sí, auxiliar. Entonces, otra vez volvamos a W. W va a ser igual al e elevado al menos pi sobre 25 más 4pi sobre 25 por i. La multiplicación de exponentes, la sumatoria en exponentes, puedo cambiarla en multiplicación con la misma base. O sea, como tenemos aquí e elevado a la sumatoria de esos dos, entonces lo puedo separar en e elevado al menos 3pi sobre 25 y el más sería multiplicación por e elevado al 4pi sobre 25 por i. ¿Por qué he hecho eso? Simplemente para poder ocupar Euler, porque aquí tengo e elevado a theta i, ¿verdad? Y según Euler, aquí está la ecuación. Lo puedo reemplazar en coseno y seno para acabar del exponente. Ya no quiero que siga en el exponente, de esa manera lo puedo eliminar. Entonces, e elevado a número real es un constante, cualquiera, no importa. Pero sí lo que quiero simplificar es el que está llevado ahí. Entonces, eso lo puedo reemplazar, como aquí es positivo, lo puedo reemplazar en coseno más seno del mismo ángulo, por i. Lo reemplazo Euler, me sale coseno 4pi sobre 25 más seno 4pi sobre 25 por i. Y eso multiplicado por la otra parte, elevado al menos 3pi sobre 25. Lo multiplico dentro del paréntesis, me queda la ecuación final, la parte real elevado al menos 3pi sobre 25, coseno del ángulo, y la parte imaginaria sería el e elevado al menos 3pi sobre 25, seno del ángulo por i. Y ahí estará resuelta. El W ya lo tenemos en parte real y parte imaginaria. Eso también, si quieren, pueden reemplazar esos valores en la calculadora, les va a dar un valor numérico. Esto más esto por ahí. Si quieren, calcúlenlo. Si quieren, pueden dejarlo en ese punto. Eso pueden meterlo en la calculadora, igual les va a dar un valor. ¿Está bien? Ojo, si tu calculadora está en radianes, aquí tendrás que reemplazar 180. Lo siento, si está en radianes está bien, pero si está en grados tendrás que reemplazar aquí en lugar de 180. Aquí y aquí también.
¿Ya? Pero mejor no reemplacen, porque ahí ya está, la pregunta la tienen completa. ¿Está bien? Sí, auxiliar. No hay dudas. Bien. Bien, bien, bien. Y luego vamos con una pregunta más. No entraron a trigonometría, ¿verdad? Funciones trigonométricas. No, aún no. No, aún no. Todavía. No sé si explicarles eso. Es que ahora ya lo que quedan son funciones trigonométricas, porque las preguntas antes de trigonométricas solamente son estos dos. ¿Qué les parece? ¿Lo explicamos o no? ¿Ah? No voy a estar esperando mucho tiempo. Creo que sí vamos a explicar esa pregunta. ¿Bien? Se ve bien. Esa la vamos a dejar para la próxima clase. Por favor. Sí. Miren, nos pide encontrar o comprobar que el 1 sobre la coseno inversa, en pocas palabras también puede venirte como decirte secante inversa del z. ¿Ya? Porque el secante inversa es 1 sobre coseno inversa, porque 1 sobre coseno es el secante, ¿verdad? Entonces nos piden comprobar que el secante inversa del z es igual a ese valor. ¿Ya? Eso nos pide comprobar la pregunta. Bien. Para resolver esa pregunta, empieza un poco al revés. Tenemos que nosotros nuestra función que tenemos es w es igual al secante inversa. Es la función que necesitamos comprobar, ¿verdad? El w, nuestra función, es secante inversa de z. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, puedo decir que el z es el secante del w. Porque aquí es secante inversa. Por lo tanto, z es el secante del w. De ahí se parte. Z va a ser, esa ecuación ustedes no lo han tenido, pero lo van a avanzar. Dice que el secante de cualquier ángulo es igual a la 2 sobre e elevado al ángulo por i más el e elevado al menos ángulo por i. ¿Ya? Eso es una ecuación que necesitan memorizar. Entonces me dice que z va a ser igual a la 2 sobre e elevado al w por i más e elevado al menos w por i. A partir de aquí solamente son operaciones. ¿Qué hacemos? Primero el denominador lo queremos dejar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, lo multiplicamos el denominador en la parte izquierda. Entonces me quedará z por el paréntesis, e elevado al wi más e elevado al menos wi. Puedo meter z dentro, sería z por e elevado al wi más z por e elevado al menos wi. Esto va a ser igual a 2. ¿Bien? Y luego lo voy a multiplicar por e elevado al wi. Ahora le pregunto, e elevado al wi por e elevado al wi, ¿cuánto me va a dar? E elevado al wi por e elevado al wi. ¿Cuánto me va a dar? WSL. E elevado al wi al cuadrado, o en pocas palabras, e elevado al 2wi. Eso me va a dar. Ahora les pregunto, e elevado al menos wi por e elevado al wi, ¿cuánto me va a dar? 1. Nos va a dar e elevado al 0, o sea, 1. Como dijo el compañero, muy bien. Nos va a dar 1. Entonces nos queda la ecuación como z e elevado al 2wi más z igual a 2 e elevado al wi. Ahora lo que vamos a reemplazar, se dan cuenta, es una ecuación cuadrática si tomo e elevado al wi como variable. Imaginen cuando reemplazo e wi
lo voy a reemplazar como un valor X, digamos. ¿Se dan cuenta? Queda como una ecuación cuadrática y para resolver una ecuación cuadrática lo llevo todo al otro lado, ¿verdad? Entonces me queda z elevado al wi al cuadrado menos 2 de e elevado al wi más z va a ser igual a 0. Z para mí es como un constante porque es un número complejo cualquiera. Entonces, lo que haría es reemplazar en la ecuación cuadrática. ¿Qué me dice la ecuación cuadrática? Para reemplazar la ecuación cuadrática, necesito encontrar A y B y C. ¿Cuánto es A en ese caso? ¿Cuánto es A? Z. Z. B, 2. menos 2. Dos. ¿Y C? 1. No, Z. Z. Ah, pero sí, Z. Z para mí es un número complejo cualquiera, por lo tanto es como lo considero como un constante cuando resuelvo en números reales. De acuerdo. Bien, entonces EWI, porque es la raíz de lo que lleva al cuadrado, EWI va a ser igual al menos B, sea menos el menos 2, o sea en 2, más o menos bajo de un raíz, B al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por AZ por CZ, sobre 2 por A, o sea 2C, ¿verdad? Esto de ahí se parte. Con esa ecuación cuadrática tenemos que llevarlo a lo que dice la ecuación. Entonces, ¿cómo lo llevo? Simplemente se dan cuenta aquí 4 y aquí 4z al cuadrado. Puedo tomar 4 en común, ¿verdad? Puedo tomar 4 en común. Y eso es lo que he hecho. Y luego, el raíz del 4 por 1 menos z al cuadrado lo puedo dividir en dos raíces. Raíz del 4 por raíz del 1 menos z al cuadrado, ¿verdad? Y de esa manera tendría aquí 2, 2, 2. Como tengo arriba 2 en las dos partes, puedo tomarlo otra vez en común. Aquí, raíz de 4 es 2. Puedo tomar el 2 en común. Y me queda 1 más o menos a raíz del 1 menos z al cuadrado. Y abajo, 2z. Puedo simplificar 2 por 2. Y yo al final necesito encontrar el secante. O sea, necesito el secante inversa. Por lo tanto, necesito encontrar W. Voy a despejar W aquí. ¿Cómo despejo W? Tomo el logaritmo natural. Y me queda W por I va a ser igual logaritmo natural del 1 más o menos bajo de un raíz 1 menos z al cuadrado todo sobre z, ¿verdad? Entonces llevo el I al otro lado, me queda la ecuación W, o sea, el secante inversa de z, como dijimos aquí, que es el secante inversa. Lo siento, aquí lo dijimos, W es igual al secante inversa. W va a ser el secante inversa de z, va a ser igual 1 sobre I por el logaritmo natural del 1 más o menos bajo de una raíz 1 menos z al cuadrado sobre z. Y esto sería la comprobación de la pregunta. O sea, en resumen, supongo W es igual al secante, lo convierto Z igual al secante, W es secante inversa, y luego Z sería el secante, y voy reemplazando la ecuación del secante, voy haciendo operaciones y resolviendo una ecuación cuadrática, directamente me lleva a la solución. No sé si hay alguna duda. A mí me queda. Ahora la pregunta puede decirte encuentra aquí secante inversa, te puede decir secante inversa, coseno inversa, seno inversa. El procedimiento será muy parecido. Ahora, de tangente inversa sería un poco diferente el procedimiento, pero igual, muy parecido. Bien, será lo que va a diferenciar estarán las operaciones que se harán a partir de ese punto. Bien, pero la partida hasta aquí todo sigue el mismo, todo se hace de la misma manera. Bien. O sea, que solo puede cambiar que no haya tangente o... Puede decirte aquí, hay otra pregunta. Coseno inversa del z va a ser igual, no me acuerdo su valor, pero va a ser igual a tal cosa. Comprueba eso.
Va a ser el mismo procedimiento. Otra se puede decir tangente inversa del z igual a tal cosa. Comprueba, demuestra. No mucho pregunta esas preguntas, pero sí puede hacerlas. A veces lo hace. No tan común, pero sí a veces lo hace. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? No hay. Bien. Menos no la vimos todavía esto con el hijo. Sí, lo sé, por eso yo no quería avanzar, pero es que no, es que sería, si no atrasaré bastante, pues, esperando que avance. En todos modos, esa pregunta, como le dije, no es tan importante, pero bueno, hay que estudiarla, pero no es tan importante. Lo que son más importantes es esta y la que sigue en el otro práctico. Por eso esa la vamos a dejar para la próxima clase. Esa casi siempre pone una pregunta así en el examen. La próxima clase lo vamos a explicar, ¿bien? Bien. Está bien, Auxi. Muchas Bien, gracias, compañero. Auxi. Hasta la siguiente. De nada. Ya, Gracias, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias, hasta luego. igualmente.